Voy a reparar pecados, la pena del pecado, la consecuencia del pecado. Bueno, para hacer menos aduana. Ahora me tuve que hacer 3 horas y media de aduana para llegar a Chile. Bueno, ojalá que cuando me toque ir al Señor tenga un poquito menos de aduana. Algún sacudón todos vamos a tener, por supuesto. Pero, bueno, tratemos siempre de ofrecer. Es decir, la Santa Iglesia, que es la voz de Dios, nos plantea estas cosas. En la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el equivalente a la palabra de Dios, el depósito de fe de la Iglesia, es lo mismo que la palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, vivamos ofreciendo, reparando y tratando de hacer el bien. Es un poco el secreto de esta existencia. ¿Por qué? Bueno, porque esta existencia, ¿qué es? Es un viaje. Hasta que dejemos la tienda de campaña. ¿Y qué es la tienda de campaña? El cuerpo. Y estamos acá, bueno, intranquilos, porque vivimos lejos del Señor mientras estamos en el cuerpo. Y me miran raro, esto está en la palabra, A ver, vamos a ver 2 de Corintios. Busquen 2 de Corintios 4 y 5. 2 de Corintios 4 dice: nosotros no nos fijamos en lo que se ve sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. ¿Cuánto puede durar este vaso? 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, ¿quién da más? En un momento se termina, porque la propia vida se termina. Todo lo que se ve se termina, todo lo que no se ve es eterno. Acá está lleno de ángeles de Dios, yo no los veo, no sé si ustedes los ven, si alguno tiene la gracia de verlo, no lo veo. Pero lo que no veo es eterno, y lo que veo es transitorio. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo en Corintios? Nosotros no nos fijamos en lo que se ve, sino nos fijamos en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio, dura un momento, y las cosas invisibles son para siempre. Y sigue diciendo en 2 Corintios 5, sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Miren qué belleza, hermanos, sabemos que vamos al cielo, porque lo merecemos. No, porque Jesús nos lo consiguió. Estaremos en platea, estaremos en gallinero, no sé, pero vamos al cielo, hermano. Entonces cambiemos la cara, fíjense la cara que tiene. Se están pateando las mandíbulas, claro. Alegría nos pide el Señor. Si tenemos ganado el cielo, porque Jesús no ganó el cielo, pero lo menos que podemos tener es alegría, un regalo que no merezco. Eso mismo nos tiene inquietos, dice, continúa. Si mientras estamos en la tienda de campaña gemimos por nuestra dura suerte, pues no quisiéramos que se nos quitara este vestido, nos gustaría más ponernos el otro encima y que el cuerpo mortal fuera absorbido por la vida verdadera. Esta es la que Dios nos destinó y nos dio el Espíritu, con mayúscula, ¿no? El Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Es decir, gracias al Espíritu Santo vamos conociendo, fuera de casa. Fíjense lo que dice, estamos fuera de casa. ¿Cuál es nuestra casa? En la casa del Padre, en la casa de mi Papá Dios, al cual vuelvo. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Jesucristo, único camino para llegar al Padre. Vamos armando el rompecabezas. Pues caminamos por fe sin ver todavía, dice el Señor. ¿Lo creemos, hermano? Con esa seguridad, ¿sabes dónde vamos a ir? A la casa de la esquina. Claro, caminamos por fe, sabemos que esto existe, no lo vemos todavía, lo vemos a través de los ojos de la fe. Sabemos que vamos a la casa del Padre.
estamos seguros y nos gustaría más salir de este cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso, sea que guardemos esta casa o la perdamos, lo único que nos importa es agradar al Señor. Eso está escrito en 2 de Corintios 5, que no me diga que Dios te sanó. Y sí, pues está totalmente loco. Gracias, Señor, por esta locura. Bueno, me sanó un tumor de 3 centímetros. Pero el tumor más grande que me sanó el Señor fue el tumor de la duda, el cáncer del alma. Y estableció el diálogo con Él. Me dio la gracia de que yo estableciera el diálogo con Él. Él siempre habla con nosotros, de múltiples maneras. Entonces me dije, bueno, sí, a mi padre de la tierra, cuando yo me despierto, le digo buen día papá, cuando vivía con él. ¿Qué me impide a mí decirle a Dios buen día papá? Nada me impide. Me impiden mis propios prejuicios. ¿Cómo siendo tan grande yo le voy a decir a Dios papá si no lo veo? Pues hermanos, les recomiendo a la mañana, a la tarde, a la noche, hablen con papá Dios. Y siempre escucha. Papá, buen día. Y les puedo asegurar, sin el mínimo temor de equivocarme, cuando uno se despierta a la mañana y tiene una agenda que dice, ¿cómo arreglo esto? No lo arregle usted. Deje que se lo arregle Dios. Papá Dios, pongo todo este día en vos. Te pido que me arregles los tiempos. Los pongo en tu corazón de papá. Yo no sé cómo me las voy a arreglar y les puedo asegurar que les sobra el tiempo. Y cuando uno quiere arreglar uno las cosas, mete la pata de acá y allá y uno después se acuerda de cómo no le pedí a Dios. Entonces, la gracia de Dios siempre es previa. Eso está en Filipenses 2:13. Cuando tenemos necesidad de las cosas de Dios, es porque Dios previamente estuvo haciendo esa cosa. 2:13, Filipenses 2:13. Entonces, nosotros siempre tenemos necesidad de Dios. Y si nosotros tenemos necesidad de Dios, es porque Dios nos da la gracia de que nosotros tengamos necesidad de Él. Fíjense qué precioso. Porque somos pura gracia de Dios. Entonces nos creemos tan importantes y si es verdad, Dios en este instante puede decir, te llevo. Y nos llevó. Y los dos momentos más importantes de la vida, el nacimiento y la muerte, no tenemos idea y nos creemos monos sabios y hasta le queremos organizar los designios a Dios. Haceme esto, saname esto, liberame esto. Y si no lo vemos a veces miren, a veces parece una batalla circense, ¿no es cierto? El grupo de oración. Y yo en el nombre del Señor, y te expulso, y te... Pero ¿quién te cree que sos vos, que el Señor es? Sanalo, Jesús, sanalo. Pero ¿quién te cree que sos, que Jesús es empleado tuyo? Para darle órdenes al Señor de lo que tiene que hacer. Fíjense cómo nos equivocamos, vivimos exactamente al revés. Nosotros somos hijos de Él. Entonces, si Jesús le decía a su padre, Abba, porque Jesús pudo haber dicho, Padre mío que estás en el cielo, sin luego compartió su Padre con nosotros. Entonces, que nadie diga, yo no tengo papá. Padre nuestro. Tenés el mismo Padre que tiene Jesús, hermano. Y no tenés papá. Mi Padre me abandonó. Tu Padre de la tierra te abandonó. Tu Padre del cielo jamás te va a abandonar. Estás escrito en la palma de su mano. Nunca te va a abandonar. Pero créetelo, hermano. Créetelo, es así. Está escrito en la palabra. Entonces empecemos el diálogo con el Papá Dios, hablar con Dios, y así vamos a sentir nuestra pequeñez. Y esto que Jesús dice, deje que los niños vengan a mí. Vamos a
percibir cada uno de nosotros al niño que tenemos adentro. Ese es el niño que tenemos que cultivar, hermano. Tenemos que cultivar. Porque es el niño que no muere nunca. Es el niño que siempre va a Jesús. Ese es el niño que de adentro está manifestando a Dios, está manifestando a Cristo y está manifestando a María, porque es el niño tierno, es la ternura de la madre, es la ternura de la madre. Por eso, hablemos con ellos, porque hablando con ellos, nunca hablamos solos. Tengo otro testimonio que se lo voy a dar hace tiempo, de que cuando uno habla con el Señor, nunca habla solo. Nunca. Que uno pretenda que el Señor le conteste ya es un problema de uno. Dios no es Dios lejano. Dios es mucho más cercano y nos asiste acá, en este momento. En uno de Juan, en uno de Juan 3, dice: vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin, pero ya lo sabemos, cuando Él se manifieste en su gloria. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Cuando uno funda en Él esta esperanza, procura ser limpio como Él es limpio. En cambio, si uno peca, demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Entonces en Él no cabe el pecado. Y quien en Él permanece, no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. Los que practican la justicia, estos son justos como Jesucristo es justo. En cambio, quienes pecan, pertenecen al diablo, clarito. Porque el diablo es pecador desde el principio. Y dice Juan 8:44. El diablo es asesino de hombres desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Los que han nacido de Dios no pecan, porque permanecen en ellos la semilla de Dios. Ni siquiera pueden pecar porque han nacido de Dios. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen en esto. El que no obra la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Pues se les enseñó desde el principio que se amen los unos a los otros. No imitemos a Caín, que mató a su hermano, porque era del maligno. ¿Por qué lo mató? Porque él hacía el mal mientras su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, de que nos odie el mundo. Pues al amar nosotros a nuestros hermanos, comprobamos que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como lo saben ustedes, en el asesino no permanece la vida eterna. Él, Jesucristo, sacrificó su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor. Así, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios.
Dios de barba, sentado allá, como les decía, ¿no es cierto?, en su trono celestial, y nosotros pobres infelices acá en el mundo, ¿no? Dios no arrojó a nadie en el mundo. ¿Que el mundo nos devora? No nos quepa la menor duda. ¿A quién? A todos. A todos. Jesús nos deja las armas. ¿Cuáles son las armas? La armadura de Dios, que está en Efesios. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, el calzado, el celo por propagar el Evangelio de la paz. Oración, oración. El mundo trata de devorarnos. ¿Y cómo nos devora el mundo? Sacándonos de la oración. Cuando dejamos de orar, dejamos de abrir nuestras almas a Dios. Entonces, al cerrar nuestras almas a Dios, permanecemos únicamente en lo humano. Únicamente en lo humano. Entonces nos movemos a través de los designios del mundo. Cuando abrimos nuestras almas a Dios, estamos conectados, vale el término, por gracia de Dios con Él, porque la gracia es previa. Él nos da la gracia de que nosotros nos abramos a Él, pero nosotros tenemos que dar nuestro sí. Y tanto respeta nuestra libertad el Señor, tanto hasta se la respetó a la misma Virgen María, hermanos. ¿Querés ser la madre de mi hijo? Pero ¿cómo si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Lo pensó la Virgen y ella estaba exceptuada del pecado original, y después le dijo que se haga en mí según tu palabra. Pero el mismo Padre Dios le pidió permiso a la Virgen para que ella decidiera, y la Virgen decidió. ¿Cuál es el ejemplo de la Virgen? Su ofrecimiento, su entrega. ¿Por qué? Porque dijo: papá Dios, vos me metiste en este lío, yo acepté, ahora es problema tuyo. Y se fue a visitar a su prima, fíjense. No le dijo a su novio José, mira lo que pasó, ¿sabés qué? Vino el ángel, y el ángel me dijo, mira, ¿querés ser la madre? Y yo le dije, no, mira, yo todavía no estuve con José, porque todavía no es marido. ¿Y es lo que hiciste? ¿Y lo que haría cualquier mujer o no? Hizo la Virgen. Se fue y se volvió con pancita, porque la Santísima Virgen dice la palabra de los 3 meses. Y se encuentra José con su novia embarazada. Y José no estaba exceptuado del pecado original. Pero ¿qué hacía José? Oraba. Y en sueños, el ángel le dijo: toma a María por tu esposa. O sea que el sueño de José determinó también la historia de la humanidad, de la salvación. Si no, no tengo absolutamente nada contra las madres solteras, pero Cristo hubiera sido hijo de madre soltera. ¿Por qué? Porque María se jugó. ¿Por quién? ¿Por el hombre? No, por Dios se jugó. Es decir, siempre juguémonos primero por Dios, que Él nunca jamás nos va a defraudar. Nunca, nunca. Es imposible que Dios te defraude. Y cuando ponemos nuestro problema en Dios, Él lo soluciona. Tal vez no como que nosotros queremos, pero sí a la manera de Él, que es la mejor manera. Y María volvió y después se casó y estuvo. Tenemos la Sagrada Familia de Nazaret, la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque se jugó María y se jugó José en aceptar que el hijo de María era el hijo de Dios, y que Él iba a ser el Padre de la tierra, y que Él iba a dar las primeras enseñanzas. Fíjense ustedes, qué santazo San José, ¿no? Aceptar esta situación, porque nosotros lo vemos ahora, nosotros conocemos el final, pero en ese momento, ¿qué hombre hubiera aceptado? Hubieran ido a seguir al psiquiatra, al psicoanalista, al psicólogo. ¿Qué me pasó? Y gracias a Dios en esa época no había psiquiatra ni psicólogo, ¿no es cierto? Entonces había más oración, hermanos, había más oración.
José discernió el sueño, no fue al psicoanalista a analizarlo, lo discernió. ¿Lo oró? Porque a los sueños hay que orarlos, no analizarlos. Oró el sueño José, porque era el arma que Cristo le daba, la oración. Oró y decidió. ¿Por qué? Porque era un hombre de profunda oración. Y todo hombre de profunda oración tiene que discernimiento. San Ignacio de Loyola. ¿Qué es de mi naturaleza humana? ¿Qué es del buen espíritu y qué es del mal espíritu? Entonces discernió que esto era del buen espíritu. Pues y así tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, sabemos intelectualmente, conocemos desde el punto de vista bíblico, en experiencia, que somos hijos de Dios. Sabemos y conocemos y queremos volver a vivir la experiencia de hijos en el Hijo, en Jesucristo. Para eso pidamos al Ministerio de Música, pidamos al Espíritu Santo, porque Él es nuestro compañero de ruta, el que nos va a volver a dar, digamos, esa certeza en Él, de que no solo sabemos que somos hijos de Dios, sino que lo somos, como dice la palabra. ¿Amén? Amén.